estamos en el aire y en contacto con Antonio Elio Brailovsky. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué gusto poder conversar con vos al aire, y conociéndote desde hace tantos años y sabiendo yo que sos una de las personas más conocedoras, más sabias sobre esta materia que tiene que ver con el ambiente. Antonio, yo estoy aquí acompañado con Daniel de Hablantes y Mario Kietik, de manera que por ahí ellos también en algún momento te quieren hacer alguna pregunta. Hola Daniel, hola Mario. ¿Qué tal, Elio? Bien. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver, digamos, con el tema global, que es el calentamiento, los gases de efecto invernadero, la situación a la que hemos llegado. ¿En qué estado entendés vos que estamos? Si esto se seguirá profundizando, o esto cuando se termine el petróleo va a empezar a revertirse, o qué es. Danos tu mirada al respecto. Mira, el principal problema es que se hacen modelos matemáticos a partir de lo que pasó ayer. Uh-huh. Si lo que pasa mañana cambia, el modelo matemático tiene que cambiar. Uh-huh. De modo que lo que se está viendo en los últimos 5 o 10 años es que todos los pronósticos fallaron porque la realidad es un poco peor de lo que habían pronosticado. Uh-huh. Aquí pasa lo siguiente: de lo que es una especie de combinación de tormenta perfecta, es cuando se junta un fenómeno natural con una aceleración provocada por causas humanas. Uh-huh. Es decir, aparentemente una posible tendencia al calentamiento de origen natural, más todo lo que lo disparó y aceleró la contaminación. Uh-huh. De modo que a medida que va pasando el tiempo y se van viendo efectos, pasa que no habíamos tenido en cuenta el deshielo de la Antártida, y entonces si la Antártida se deshiela, todo lo demás se acelera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, cada vez aparece un problema nuevo en un mundo tan complicado, porque en el clima entra todo es todo, claro, desde los gases de los automóviles hasta la forma en que se cultiva. En el clima entra todo, de modo que siempre hay alguna variable que no tuvieron en cuenta, justamente por la complejidad de los problemas, y que juega mucho peor de lo que se había supuesto que jugaría. De modo que lo que tenemos es un calentamiento global, lo que no significa que todo el mundo se caliente. Uh-huh. Es decir, hay zonas, como por ejemplo Gran Bretaña, que mantiene cierta temperatura. O sea, Gran Bretaña está a la misma latitud que Canadá. Gran Bretaña no se hiela de la manera en que se hiela Canadá, porque hay una corriente marina cálida que sale del Golfo de México y que llega hasta las Islas Británicas. Uh-huh. Entonces, aparentemente el cambio climático implica que esa corriente va a ser más débil, luego va a ser más frío. Por el calentamiento global va a ser más frío en Gran Bretaña. Por eso digo, son fenómenos de una extrema complejidad. Lo que se espera para Argentina es más lluvias en zonas húmedas, o sea, todo el litoral, desde Misiones hasta Buenos Aires, etcétera, y menos lluvias o nieves en las zonas secas, toda la cordillera. ¿Cuánto tiempo va a ser esto? La verdad es que nadie lo sabe, pero como son fenómenos que ocurren en la estratosfera, es decir, la parte más alta de la atmósfera, donde todo es muy lento, lo que estiman es que a partir de que se deje de contaminar hay que contar algo así como 50 años hasta que se empiece a ver alguna mejoría. Ajá. Todavía no dejaron de contaminar, sino que cada año contaminan un poco más que el anterior, por más que hicieron promesas. Y aquí
hay una cosa que tiene que ver con la concepción nuestra de la política, y es, un tipo como Sarmiento podía pensar el país a 50 años. Ningún líder político del mundo actual puede pensar el mundo de aquí al año que viene. Entonces, algo que se va a notar dentro de 50 años, ningún político del mundo es capaz de pensar en esos términos. El resultado es que no hay acciones en serio, hay mucho discurso, foto y demás, pero el hecho es que el cambio climático va profundizándose y con consecuencias mayores de las esperadas. Es decir, vamos a tener más inundaciones en el litoral, en zonas cada vez más amplias, vamos a tener menos agua en los ríos de la cordillera. Bueno, me invitas a hacerte una pregunta que justamente ayer lo hablábamos con el ex intendente de San Juan, Alfredo Abelín, ¿Sí? que nos describía la minería a cielo abierto, la contaminación que generaba en las altas cumbres, lo que significaban aparte algunos accidentes con derrame de agua con cianuro, el deterioro de la producción vitivinícola. ¿Cómo ves el tema de este tipo de minería? Y vos que además sabés de economía, ¿y cómo se podría encarar esta industria, digamos, que hoy es extractiva, contaminante y muy dañina, de manera tal que pudiéramos obtener resultados parecidos, pero defendiendo el ambiente? Yo primero quiero invitar a los oyentes a, cuando puedan, crucen en verano la cordillera en avión, de Mendoza o San Juan a Santiago de Chile, y se asoman a la ventanilla y tratan de ver las nieves eternas. No las van a ver. No hay más nieves eternas, salvo algún penachito en el Aconcagua o cosas así. Es decir, hay cada vez menos precipitaciones en la cordillera, lo que significa que Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, etcétera, Salta, Jujuy, van a tener que hacer un ahorro amarrete, maniático del agua, si quieren que el agua alcance para las actividades humanas. Y han cometido el error de autorizar actividades como la gran minería con cianuro y el fracking del petróleo, actividades que necesitan mucha agua y que necesitan contaminar mucha agua, por la sencilla razón de que si depuran ese agua no les dan los costos. Tanto el fracking en petróleo y gas como la gran minería maneja tales volúmenes de materiales y en situaciones tan complejas y tan caras que depurar el agua no hay manera de que les den los costos. Entonces, o contaminan o no están. El problema es este. Tanto la minería como el fracking generan riqueza, un poquito de esa riqueza queda en la provincia, y generan trabajo, y un poquito de ese trabajo se le da a la gente. En algún momento los yacimientos se agotan, en 5 o 10 años. El mayor riesgo es que en esos 5 o 10 años arruinen las fuentes de agua potable, arruinen los glaciares, arruinen los suelos del fondo de los ríos. Con lo cual tenemos una actividad que da un poco de riqueza por 5 o 10 años y que puede impedir que continúe la vitivinicultura, que puede dar mucha más ocupación y mucho más riqueza por muchos siglos. Claro. En Cuyo se hace vitivinicultura hace 400 años. Y si bien hecha puede durar 400 más o 4000 años más, no hay ninguna actividad extractiva que te garantice trabajo por más de 5 o 10 años. Entonces, otra vez la mirada de corto plazo de yo traje inversores durante mi gestión, dirá alguien. Está bien, yo traje inversores durante mi gestión
el desastre le va a tocar a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, etcétera. Pero durante mi gestión lo que se ve es que alguien invierte. Esa es la ilusión que esto genera. Sí. Una ilusión muy peligrosa, porque cuando la gente se da cuenta de los riesgos de estas actividades, es irreversible. Claro. Se dan cuenta tarde cuando no hay mucho para hacer, porque además la empresa se va. Son empresas internacionales, con sede en un paraíso fiscal como Bahamas, Bermudas, etcétera, o Liberia. Vayan a hacerle un juicio a Liberia. Antonio, te quiero preguntar, porque vos decís estos son, lógicamente son procesos irreversibles. Hay otros que no parecen irreversibles, sin embargo parecen asesinos. Nosotros hace unos añitos atrás estuvimos en Salta con Daniel y con algunos otros compañeros y vimos cómo se deforestaba a mansalva, con maquinaria pesada, sin ningún tipo de límite, se arrasaba con todo lo que había. Lógicamente que eso era para las plantaciones de soja. Se juntaba todo lo que quedaba allí, se lo quemaba y después empezaba la producción. Este proceso de deforestación es reversible. ¿Cómo se podría revertir? ¿Y qué se necesitaría para revertirlo? El tema es siempre económico. Es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más barato destruir un bosque que permitirle que se regenere y estimular la regeneración artificialmente. En Río Ceballos, Córdoba, hay equipo de gente de la Universidad Nacional de Córdoba haciendo ensayos de reforestación de bosque nativo. Obviamente son superficies pequeñas. Recuperar lo que se destruyó es una empresa de mucha envergadura porque son inmensas superficies. Claro. Ahora, lo penoso de esto es que en zonas de altas pendientes, como suelen ser las zonas del norte, del noroeste, en esas zonas donde el terreno no es plano como la pampa húmeda, en esas zonas cuando llueve el agua se lleva los nutrientes. Claro. Quiere decir que el suelo para soja le dura muy poco. Cuando había bosque, bueno, el bosque protegía el suelo, pero si no hay bosque, las tormentas se llevan el suelo y entonces se ha hecho una destrucción difícilmente reversible porque sería muy costoso reconstruir por un negocio de unos pocos años. Qué bárbaro. Ahora, el inversor que le conviene comprar el campo, sacar la rentabilidad, o sea, la diferencia de rentabilidad entre la plata que puso y la que se lleva, abandonar el campo alguna vez y poner la plata en Suiza o en Panamá o cosas así. Es decir, si no hay un planeamiento que tenga en cuenta que el objetivo es que el país crezca y no que el dinero de algunas personas crezca. Bueno, el dinero de esas personas crece y cuando se destruye lo que se destruyó, para eso se inventaron los bancos internacionales, para poner plata que venga no importa de dónde, nunca van a preguntar cómo hicieron la plata. En este caso no la hicieron narcotraficando o con una dictadura, la hicieron destruyendo el ambiente. Sí, que es tan criminal como lo otro. Y solo que no es ilegal. Y no es ilegal. Escúchame, hay se ha desatado a partir de la siembra de transgénicos, habilitada ya por la década del 90, todo un debate que tiene que ver con el uso no solo de los transgénicos, sino de toda una batería de agrotóxicos que van al suelo, de fumigaciones. Incluso Solanas hizo una película titulada Pueblos Fumigados, y hay en torno a ese modelo sojero todo un debate donde por un lado están la gente como el ingeniero Huergo de Clarín o Grobocopatel, etcétera, que
lo halagan y dicen que que es una gran maravilla de la tecnología y de la ciencia moderna, y quienes por otro lado dicen que están destruyendo la vida en la Tierra, que están generando muerte incluso en algunas poblaciones, por fumigación también, y que en general eso no es el futuro, ni en eso nos deberíamos sostener, a pesar de que en el corto plazo la exportación, por ejemplo, de soja genera muchísimas divisas que al país le vienen muy bien. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de este modelo sojero? Yo invito a los lectores a que busquen en Google una noticia que se llama algo así como soja sin plaguicidas en Uruguay. Ajá. Y hay un proyecto que está avanzando bastante en nuestro país vecino, República Oriental del Uruguay, donde lo que hicieron fue conseguir semilla de soja no transgénica, semilla de soja común. Ajá. Producen soja sin plaguicidas, les sale mucho más barato que la soja transgénica porque no pagan los plaguicidas, y la venden a los chinos, que la pagan mucho más porque no está contaminada con plaguicidas. Qué bárbaro. Y esto no lo van a ver en Clarín, Nación, Página, etcétera. No lo van a ver en ninguno de los canales de televisión, porque hay un sector político mayoritario, un sector político de los dos lados de la grieta, que apuesta al modelo sojero. Apuestan de distintas maneras, pero en definitiva apuestan al modelo sojero. Ahora, lo interesante es que en Uruguay están haciendo soja más rentable sin plaguicidas. ¡Qué noticia! Sí, la verdad que esto debería ser el titular mañana de algún diario. Bueno, salvo que haya una intencionalidad económica de que la gente crea que es la única alternativa, que el modelo de Monsanto es la única alternativa. Bueno, resulta que no. Y no estoy hablando de las antípodas, estoy hablando de aquí, a pocos kilómetros. Sí, claro. Agregando una cosa, y es también para los oyentes, la próxima vez que vayan al baño, recuerden que están haciendo pis con glifosato. Porque todos nosotros tenemos plaguicidas en el cuerpo, incorporados a través del agua y a través de los alimentos. Y que esta sustancia ha sido calificada como cancerígena, y en Europa ya han decidido retirarlos y prohibir el glifosato, que es el principal plaguicida de la soja. La discusión es simplemente el tiempo de adecuación por razones económicas. Pero en Europa no quieren más el plaguicida estrella de Monsanto, el que se usa para este tipo de transgénicos y que tenemos todos nosotros en el cuerpo. Bueno, los europeos, cuando descubrieron que ellos también tenían glifosato en sangre y orina, ahí empezaron a rechazarlo y tienen todo un plan de eliminación de ese plaguicida. Bueno, tampoco lo van a encontrar en los grandes medios de comunicación, salvo algún comentario de tipo económico, en el sentido de, y vamos a tener problemas en que nos compren nuestra soja en Europa porque no les gusta que venga contaminada con glifosato. Ahora, nosotros estamos comiendo soja todo el tiempo, soja transgénica todo el tiempo, la comemos en los embutidos, la comemos en los chocolates, la comemos en la mayor parte, si no toda, todos los enlatados. Es lo que se usa para engordar el tomate en lata, para engordar un poco el jamón con un poco menos de cerdo y más relleno. Entonces estamos comiendo, no es que simplemente se exporte, la estamos comiendo. Y por supuesto toda la deriva de las pulverizaciones o fumigaciones que cae encima de los cultivos hortícolas y encima de lo que sea, y lo comemos. Bueno,
Es un poco deprimente toda la información, pero vamos a levantar el ánimo. Daniel de Abrantes te va a hacer una consulta, Antonio. Sí, Antonio. Perdón una cosa, yo creo que lo deprimente es cuando la gente no se entera. Claro. Cuando las cosas pasan la gente no se entera. Yo creo que la función nuestra, como periodistas ustedes, como docentes yo, es juntos tratar de que la gente se entere y remarcarles que estos son problemas políticos, que no tienen solución individual, sino que tienen solución como el reclamo social. O sea, en la Unión Europea les costó un montón de acción de los movimientos sociales, costó muchísimo prohibir el glifosato, que hubiera un calendario de eliminación completa. Les costó y lo están peleando y bueno, va saliendo. Ahora, si la gente no lo sabe, porque los medios de comunicación principales no le hablan de esto, bueno, ahí sí me deprimo. Yo iba un poco también a ese punto que acabas de tocar, Antonio. Estoy leyendo acá un polémico tuit de Trump que dice: no nos vendría mal tener un poco de ese calentamiento global. Lo dijo a partir de los fríos extremos que sufrió Chicago y toda la ola de frío que azotó Estados Unidos. Obviamente que además de la barbaridad de este hombre, de que denota una necedad enorme, ¿sí? Expresa quizás la postura extrema, ¿no?, de quienes son negacionistas del calentamiento global. Por otro lado, tengo acá en la mesa, que como sabía que íbamos a hablar con vos, me traje un libro que me gustó mucho, de Naomi Klein, Esto lo cambia todo, donde ella plantea que la problemática ecológica, o toda la agresión al ambiente que estamos sufriendo va a ser el punto de inflexión en el cambio de sistema de producción. O sea que el capitalismo tal cual lo conocemos hoy día no se sostiene en el tiempo y ya estamos en un nivel de que empezamos a ser conscientes, digo, a nivel global, de que existe un calentamiento global que es nocivo, ¿sí?, que hay una agresión hacia el ambiente que está deteriorando en forma a veces irreversible muchos ecosistemas. Lo que falta ahora es cómo se traduce esto en política. ¿Y cómo ves vos este camino? ¿Pensás que puede haber un camino de ruptura, como plantea Naomi Klein, que se llegue a un punto donde esto genere desate fuerzas en todo el mundo en función de un cambio de un sistema productivo? ¿Pensás que el camino va a ser más evolucionista o, digamos, en los términos que planteaste de la discusión que se está dando en Europa, por ejemplo, en torno al glifosato? ¿Cómo ves un poco el panorama político? Porque además la paradoja es que la sociedad tiene algunos tiempos, ¿sí?, que parecen ser distintos a los tiempos de los ecosistemas que se han acelerado por todo esta agresión al ambiente. Y bueno, el tema es, ¿darán los tiempos políticos de cambio, podrán combinarse de manera tal de que no entremos en una situación de desastre? ¿Cómo lo ves? Digamos que las situaciones de desastre existen y son y van a ser crecientes. Ya habíamos dicho por lo menos 50 años de agravamiento de la situación a partir del momento en que se tomen medidas. De modo que desastres ya estamos en camino con medio siglo de convivir con desastres. Ahora, interesante el comentario de Donald Trump, porque él está teniendo en Estados Unidos un poco de ese calentamiento global que pedía, que es en la frecuencia de huracanes en la Florida. La ciudad de Miami en este momento es el destino inmobiliario de los latinoamericanos ricos y corruptos que se van a comprar un departamento a Miami. Si alguno de estos está escuchándonos, le digo, es el peor negocio que podés hacer en tu vida, porque Miami no va a durar muchos años.
Miami probablemente sea la primera ciudad norteamericana en desaparecer por el ascenso del nivel del mar. Ya hay barrios que están en inundación casi permanente, están haciendo obras gigantescas, y siempre las obras gigantescas van por detrás de las lluvias, tormentas, tornados, huracanes o simple ascenso del oleaje. De modo que en Estados Unidos lo tiene, y bueno, tal vez el castigo del destino a los corruptos de América Latina que van a comprarse departamentos a Miami sea que nunca los podrán disfrutar. Ahora estamos en situaciones de desastre creciente a un ritmo que la gente no percibe. Se perciben los ritmos de desastre de la ciencia ficción, donde en 2 días cambia todo. Aquí no cambia todo en 2 días, pero cambia lentamente, y lo que me preocupa es la falta de visión de nuestros políticos, insisto, de ambos lados de la grieta, con respecto a este tipo de temas. Por ejemplo, se cambia el Código de Planeamiento Urbano, el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, y se autoriza a construir más en zonas inundables, simplemente porque no hay un plano de áreas de riesgo de inundación, y porque el código permite construir mucho más que antes. Entonces vamos a tener más inundados simplemente porque vamos a construir edificios más altos en zonas de máximo riesgo. Y lo único que se piensa es, hacemos el negocio inmobiliario y después hacemos el negocio de las obras de desagüe. De modo que lo que me preocupa es una sociedad que no está imponiendo una agenda ambiental a los políticos. En el resto del mundo esa agenda ambiental está, y nunca porque la haya puesto el sector político, nunca porque la haya puesto el sector empresario, la pusieron los movimientos sociales. Claro. Ahora, en los países en que esa agenda ambiental está, como en Perú, en México, en Brasil, en Costa Rica, en Honduras, bueno, en Colombia, en esos países la presencia de una agenda ambiental significa que la gente se juega la vida por esa agenda ambiental. Gran cantidad de activistas ambientales en toda América Latina han sido asesinados en los últimos años, justamente por este esfuerzo de mantener el tema ambiental en la agenda. Mientras sea una curiosidad, no pasa nada. Cuando empieza a tocar intereses, bueno, sí, pasa a ser peligroso ser activista ambiental. Antonio, Mario que te habla. Sí, Mario. Quería hacerte 2 preguntitas. Dale. Una, voy a hablar como abogado del diablo, ¿no? ¿Vas a ser abogado de Dios? No, voy a ser de abogado del diablo y quiero traer los argumentos de mi defendido, que dice que bueno, en realidad hemos tenido 20, 30 glaciaciones y que siempre nos hemos recuperado, que en la Tierra ha habido mucho más calor que el que están pronosticando, y que de alguna manera hay como una tendencia a la homeostasis, que esto, dejémoslo así, que solo se va a ir arreglando. Quizás será una pequeña crisis, pero se va arreglando. Y la segunda preguntita, y ya te dejo que me respondas, es una pregunta más pragmática, que es el tema de infraestructura nacional. Hace poco escuché, y estaba tratando de recuperar el nombre y no me viene, pero un programa fantástico, tanto como este, que es El Zorro y el Erizo, que lo dan lo pasan por Radio Nacional, de Alejandro Katz, realmente muy recomendable. Y en este programa un geógrafo decía, atente porque en 20 años la infraestructura de puentes, caminos, vías de tren y demás en Argentina no nos sirve, por lo menos la de La Pampa. Las inundaciones se lo van a llevar puesto. Entonces, quería saber si esto es tan así o no, si hay que ir ya pensando en alguna medida para proteger este sistema. Mira, primero que tu cliente tiene razón. Es
decir, hay homeostasis, el planeta se acomoda. El tema es que cuando uno habla de política, uno ya habla de una responsabilidad de proteger vidas humanas. La cantidad de dinosaurios que se murieron o de megaterios que se murieron en cada cambio climático, sí, un montón, por supuesto. Después el planeta sigue. El problema es la responsabilidad de que muera la menor cantidad posible de gente. Esto ya es absolutamente otro tema. No hablamos del planeta, sino hablamos de los ejemplares de nuestra especie. Cuantos más ejemplares de nuestra especie podamos salvar de los desastres, mejor. Es uno de los temas. El otro es que todavía todos los manuales de ingeniería están diciendo que cuando se hace una obra hay que hacer los cálculos en función de las lluvias, las precipitaciones en general, el caudal de los ríos, etcétera, promedio de los últimos años. Todo eso va a cambiar. Entonces hay que empezar a hacer las obras en función de los caudales esperados para el futuro, que van a ser más y más y más y más. Y hay que tenerlos en cuenta. Ahora, no es casual que parte de las rutas de la provincia de Buenos Aires se las lleve el agua, que el tren al oeste te dejó de funcionar cuando una correntada se llevó el puente embragado, este tipo de cosas. Estas cosas están pasando porque tenemos una infraestructura diseñada para otro clima, para el clima del pasado. Bueno, tenemos que ir pensando cómo acomodamos la infraestructura al clima del futuro. Por supuesto, vamos a tener gran parte de la provincia de Buenos Aires inundada. Si uno tiene en cuenta la topografía, lo más probable es que haya lo que los geólogos llaman una intrusión marina por Laguna Mar Chiquita, esta que está cerca de Mar del Plata. No sé quién es el idiota que planteó urbanizar allí, pero es uno de los primeros lugares que se va a inundar. Y de ahí una lengua de agua salada que va a conectar las lagunas del centro de la provincia de Buenos Aires, de Embragado, Lobos, Chascomús, etc. Entonces, toda esta zona baja de la provincia de Buenos Aires va a terminar con agua salada, con lo cual eso afecta a las napas, etcétera, saliniza las napas. Hay que pensar en un modelo productivo absolutamente distinto. Claro. No digo otra vez, el planeta sobrevive, pero el tema es cómo sobreviven sociedades humanas que tienen una economía pensada de otra manera. Antonio, hablando del agua, nosotros nos proveemos de agua a través del Río de la Plata. Sí. Y otro curso de agua por el que te quiero preguntar es el Riachuelo, que se nos prometió sanearlo en 1000 días, hace como 25 años atrás. Sí. ¿Cómo estás viendo estos dos cursos de agua, dado que nosotros parece que, aunque vivimos de espaldas al río, creemos que el agua dulce es infinita y que, bueno, que podemos hacer con ella cualquier cosa, ¿no? Mira, uno puede ver en las fotos de satélite del Google Earth, digo porque no es una documentación escondida de los sistemas de espionaje, que la tiene en su casa cualquier persona que tenga una computadora y paciencia para instalarlo. Uno puede ver en las fotos de satélite del Google Earth el área metropolitana de Buenos Aires, puede ver como al norte de la ciudad de Buenos Aires las cloacas van a parar al río Reconquista al Tigre, al río Tigre, del río Tigre al Luján, del Luján al río de la Plata, y una enorme mancha de contaminación que va a parar a las tomas de agua que están frente a Aeroparque. Bueno, esto es un riesgo, está claro. Ahora, por algo no se hace una práctica que
estamos planteando los ambientalistas desde mucho antes que se oyera hablar de María Julia Sobray, una práctica que hay que hacer un análisis completo del agua antes de las tomas y después de las tomas, o sea, antes de captar el agua y después, y publicarlo. Antes queríamos que se publicara en un folleto, ahora uno puede pedir que se publique en internet. ¿Qué tiene ese agua? Porque ese agua tiene montones de contaminantes en cantidades que arbitrariamente se supone que no son nocivos para la salud, pero ¿cuánto tiene de qué contaminante qué día? Por ejemplo, sabemos que según las condiciones meteorológicas, hay días en que la corriente del Río de la Plata arrastra más rápidamente los contaminantes, y hay días en que hay sudestada y se concentran los contaminantes y se pueden concentrar en la zona de tomas. Es decir, yo no estoy seguro que todos los días del año el agua de red sea potable, ni siquiera con las normas tan laxas que tiene nuestro país. Pero por eso es que se hace un análisis de agua cada tanto y te publican análisis de 10 años atrás, cuando tendrían que publicarte análisis diarios y de todos los parámetros de contaminación, no de algunos que les den bien. Esto con respecto al Río de la Plata, que hay que otra vez plantearse como una cuestión política. Necesitamos control, información, etc. Y con respecto al riachuelo, simplemente la última vez que se adoptó una política de saneamiento seria fue cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires ordenó erradicar los establecimientos contaminantes, que eran los saladeros, que fue en septiembre de 1871, bajo la presidencia de Sarmiento. Fue la última vez que el riachuelo se limpió en serio, que quedó un paisaje maravilloso de quintas, huertas, remeros y este tipo de cosas. Después, todo lo que se hicieron fueron simulacros. Ahora uno entiende que los vecinos de La Boca estén enojados porque están esperando desde 1871. Se creó un organismo llamado ACUMAR, que lo único que hace es gastar dinero en publicidad, pero la calidad del agua es la misma y todavía no han tomado medidas para controlar la contaminación del aire en 10 años. En 10 años que hay un organismo encargado de controlar la contaminación, que tiene el mandato de controlar la contaminación, y lo que se permite tirar al agua legalmente es la misma cantidad de tóxicos que antes tiraban ilegalmente, y no hay ninguna norma que controle la contaminación del aire, así que uno supone que las chimeneas están igual que siempre. Ahora, esto, que en cualquier otro país sería un escándalo, pero un escándalo 100 veces mayor que el de la fotocopia de los cuadernos, en Argentina parece que no pasa nada. Entonces, tenemos una sociedad que recibe agresiones enormes desde el ambiente y que no está suficientemente sensibilizada, salvo a las agresiones económicas. Una sociedad que le tocan el bolsillo y salta, una sociedad en que le tocan el cuerpo, le tocan el agua que bebe, le tocan lo que respira, y actúa como si no se diera cuenta, como si no fuera importante cualquier cosa distinta del dinero. Y creo que el rol nuestro es decirle a la gente, tu dinero es importante, pero también es importante lo que respiras. Antonio, ahí me parece que estás planteando un tema que nosotros lo estamos sintiendo también como un tema central, ¿no? Que es cómo instalamos esta agenda que vos planteabas hace
un rato atrás, cómo esta agenda se transforma en programas políticos concretos y más adelante en transformación de la sociedad. O sea que habría, digamos que un punto ahí de convergencia de todas las luchas ambientales hacia la política, porque en definitiva en el plano de la política es donde vamos a encontrar las soluciones de fondo a estos temas. Bueno, es el desafío, parece, ¿no? Es el desafío, y además en todas partes, en todo el mundo, siempre cuando la gente reclama, le contestan con generalidades, un simulacro o algún discurso sacado de un manual de Naciones Unidas. Entonces, yo no quiero que que digan que el tema es importante. Yo quiero una ley de delito ecológico. Uh-huh. Es decir, si las empresas no pagan los impuestos, simplemente los ejecutan, si no pagan la luz se la cortan, etcétera, etcétera. Ahora, si las empresas contaminan, les subsidian para que dejen de contaminar. Agarran la plata y siguen contaminando. Esto pasó desde la época de Alzogaray hasta ahora. ¿Hay algún proyecto de ley en discusión? ¿Tenés conocimiento? Cada tanto aparece algo en el Congreso y después se vence. Pierde estado parlamentario porque no lo quieren tocar. Sí, sí. En este momento en Argentina es delito solamente si a causa de la contaminación muere alguien. Uh-huh. No es delito destruir un río, no es delito destruir un bosque, no es delito afectar la salud pública. Ahora, una cosa es, un río es una propiedad pública igual que una escuela. Si yo incendio una escuela, voy preso. Si yo destruyo un río contaminándolo, no pasa nada. Sí, sí. Se aprobó una ley de glaciares y fue vetada por la propia presidenta, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Se volvió a aprobar otra ley de glaciares y tenemos ley de glaciares y ley de bosques que no se cumplen. Uh-huh. Y sirven porque la gente cree que el hecho de que haya una ley garantiza algo. Ahora, garantiza algo si hay alguien dispuesto a hacer cumplir la ley. Claro. También hay un fallo que ordena la recomposición del riachuelo, hecho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte Suprema hizo todo lo posible para que no se cumpliera el fallo de ellos mismos. Antonio, el tiempo se nos ha ido. Para nosotros ha sido un gusto extraordinario haber podido entrevistarte, pero seguramente te vamos a molestar en algún otro momento. No es molestia. Es muy lindo charlar con amigos. Bueno, sí, para nosotros también. Y la verdad es que la cantidad de elementos que vos has aportado para nosotros, para nuestros oyentes, vamos a tratar de procesarlos. Y en no mucho tiempo te vamos a estar volviendo a llamar porque nos han quedado también un montón de temas que son de tu dominio, que son de tu manejo, y que nosotros siempre exaltamos que lo estudioso que sos, lo capaz que sos para abordarlos, desde una mirada humanista, desde una mirada ecológica, que realmente es la que debería adoptar la totalidad de nuestro pueblo y en particular de nuestra dirigencia política. Daniel te quiere hacer una última consulta. Sí, te quería hacer un comentario. Yo ya tengo 62 años, pero quiero decir que mi primer contacto con los temas ambientales fueron tus charlas en la calle Sarandí 56, allá por la década del 80, que tuvieron un impacto enorme en ese joven que era yo, que en ese momento iba a escucharte con mucha atención. Y acá Mario también cuenta que él también en su juventud te escuchaba. Así que bueno, estamos peinando canas y seguimos atrás de los mismos temas. Y bueno, digamos que hay gente que es consecuente y no se vende, y eso es muy buena noticia para todos. Un dato: si los oyentes quieren seguir los temas ambientales y probablemente no los encuentren en los medios de comunicación,
entren en mi página de Facebook, Antonio Elio Brailovsky, y yo pongo todos los días alguna noticia ambiental con algún breve comentario, como para ayudar a que la sociedad esté un poco menos desinformada de lo que está. Bueno, excelente, Antonio, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos infinitamente y vamos a volver a estar en contacto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego.